Ok. Bueno, pues ya estoy grabando la clase, chicas. Voy a proyectar, me dicen cuando puedan ver la pantalla, ¿vale? ¿Ya se Ya ve? se ve, profe, sí. Muchas gracias, Diana. Ok, pues bien, prácticamente de este tema ya hemos platicado, les decía, en algunas otras materias, en algunos momentos, y la clasificación de las empresas tiene que ver, pues prácticamente con analizar de acuerdo a, lo platicábamos también la semana pasada, el tema de su nivel de ingresos que tengan, el tamaño respecto al número de trabajadores, el alcance geográfico, es decir, en dónde los vamos a poder encontrar, estructura y algunas otras situaciones que las hacen muy distintivas y que eso permite una mejor gestión de ellas. Ustedes como administradores es importante que lo tengan para poder gestionarlas de la mejor manera. Prácticamente son esas las clasificaciones que estaremos viendo el día de hoy, de acuerdo a su actividad o a su giro, ¿no? Al sector al que pertenecen, el tamaño por el número de trabajadores, como les mencionaba, que es el que se va a componer, el alcance geográfico, constitución jurídica, esta de cuota del mercado, pues tiene que ver más con la participación que pueda tener por el mercado al que va inmerso, origen de capital y esquema laboral. Entonces vamos a ir viendo de manera general estas clasificaciones y en qué consiste cada una, ¿vale? Bueno, en la primera parte tiene que ver con de acuerdo al sector o al giro al que se dediquen estas empresas. Las podemos clasificar, incluso hay las más conocidas son el sector primario, secundario y terciario, pero hay una adicional que es el sector cuaternario. Hay empresas que ya son más distintivas para este sector que ahorita las vamos a platicar. Pero bien, las del sector primario, ¿esas a qué se refieren? Ese tipo de empresas, ¿cuál es su giro? ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? Algunos ejemplos. Cintia, Diana, ¿cuáles les vienen a Pues la no sé, mente? pueden ser ahí como los productores, por ejemplo, de fruta, verdura, los Exacto. ganaderos, como todos estos por así, como lo dice, el sector primario, o sea, que ellos explotan, por ejemplo, los ganaderos, por ejemplo, ellos sacan la leche, la carne, no sé qué, ya de ahí, pues para la venta, ¿no? Exacto, bien lo dijiste muy bien, Diana. Tiene que ver con aquellas empresas que se dedican a la explotación de los recursos naturales, como el ejemplo que dabas, la ganadería, la agricultura, pesca, la minería, ¿no? O sea, todas estas empresas que se dedican a explotar esos recursos naturales y que de alguna manera, bueno, pues eh, posteriormente van a ocuparse para las empresas que están en otros sectores, ¿no? Como el secundario, por ejemplo, que es el que vamos a ver. Pero bueno, eh, fíjense algo interesante para nuestro país. Somos uno de los países que tiene un buen clima, porque eso también depende, el tipo de ubicación en donde nos encontremos geográfica, nuestro país y brinda pues esa gran ventaja. Pero pues hoy en día lamentablemente tiene que ver mucho también con el gobierno, con los apoyos que dan por ejemplo, al campo, ¿no? Hoy en día, digo, mi familia es de Morelos y me ha tocado ver que ya los campos están abandonados, pero mucha gente que está en Morelos, Puebla, pues ¿a dónde se han ido? Han migrado, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, ese es un sector que la verdad en nuestro país es lamentable que esté desatendido. Y lo peor de todo es que tenemos todos los recursos naturales, digo, hoy ya se están viendo afectados, ¿no? Como tema del agua, pero tenemos un clima, algo que ayuda mucho, por ejemplo, en el campo para que cualquier cosa casi se produzca, ¿no? Pero bueno, ustedes como administradores es importante que puedan tener claridad que se pueden explotar muy bien esos recursos naturales si es que les toca llevar un negocio de este tipo o administrarlo, ¿sale? Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase. Hola, buenos días. Bien, gracias, profesor. ¿Y usted? Perdón, soy aquí el de los tamales, ¿eh? Pero bueno, eh,
Estamos hablando ahorita de la clasificación de las empresas sector. Y la primera clasificación es acerca de su giro, su actividad, y en este caso hay una subdivisión, ¿no?, de esta clasificación. Empresas del sector primario, que estábamos platicando, son las que se dedican a explotar los recursos naturales. Y bien, llegamos a las del sector secundario, que en su mayoría son las empresas que, hablando de las pequeñas y medianas, son las que van a poder estar inmersas ustedes como administradores, o que a lo mejor quieran llevar a cabo una empresa de este tipo, y que son las que prácticamente utilizan estos recursos naturales para poderlos transformar en productos terminados, ¿sale? Entonces, estas empresas son las manufactureras, o como se les conoce también, las empresas industriales, ¿sale? Entonces, pues son de las que más comúnmente ustedes van a ir a la tienda, y todo lo producto que ven ahí embolsado, empaquetado, envasado, enlatado, pues son las empresas que se dedican a eso, ¿no? Tienen un producto, un insumo que lo van transformando en un producto final. Tenemos las otras del sector terciario. ¿Estas cuáles son? ¿Qué empresas están clasificadas en ese sector terciario? ¿Algún ejemplo que tengan? Aquí vienen algunos ejemplos, ¿no? Algunas en particular, empresas que ustedes ubiquen muy bien, porque hay empresas que son incluso transnacionales, ¿no?, que se dedican a este sector. Pues es que yo creo que aquí ya vendría la mayoría, ¿no? De las empresas ya se dedican como a ese tema de las experiencias. Entonces yo creo que aquí ya pueden entrar como muchas. O sea, por ejemplo, desde abajo, no yéndome como a una empresa muy internacional o algo así, pero por ejemplo, no sé, usted, ¿no? Que trabaja en la farmacia. O sea, ya venden, es como parte de una experiencia en llegar, pedir un medicamento que te ofrezcan, bla, bla, bla. Entonces, no sé si aquí ya esto pertenezca al sector terciario. Exacto, son servicios. Ese es un ejemplo, el que diste, Diana, servicios. Hay empresas que se dedican a brindar servicios, como el que decía, ¿no? Te voy a vender eh, un producto, ¿no? Y es comercial, ¿no? Donde no es que lo produzca, estas empresas no lo producen. En donde yo estoy, pues no producimos los medicamentos. Si hay estos tratos con laboratorios, con empresas que nos generan marcas propias, ¿no? Que es lo que hacen otras empresas también. Les hacen su marca propia, por ejemplo, de Walmart, de Aurrera, ¿no? Esos son ese tipo de empresas que son comercializadoras o empresas de servicios. Y pues bueno, en este caso, este tipo de empresas no es que elaboren el producto, más bien es comercializan con esos productos o brindan servicios. Aquí había algunos ejemplos, como aquellas que se dedican al transporte, la comunicación, de internet. Hoy que tenemos internet, ¿no? Con telefonía, turismo, etcétera, ¿no? Mencionabas también, por ejemplo, la educación. Hoy lo que estamos viviendo es un tema también. CETEC es una empresa que dedica a dar servicios, es un servicio educativo, ¿sale? Y entra en este sector, ¿vale? Entonces, podemos encontrar estas que comercializan con productos que ya están fabricados por los del sector secundario y solamente los venden. Claro, la ganancia radica en la cantidad de productos, y por eso les mencionaba el ejemplo de Walmart, ¿no? Sam Walton, que es el creador de este grupo corporativo, ¿no? De esos Sams, eh, de Walmart, ¿no? Que su gran ventaja es cuando compran en grandes cantidades, cuando compran al mayoreo, los precios que obtienen, ¿no?, de las empresas que los producen a un bajo, a un bajo precio, ¿no? Por lo tanto, a las comercializadoras, a las empresas comerciales, cuando vas a un Walmart, te lo pueden dar a un precio más accesible. O, o lo que pasó con el Sams. Fíjense que ha habido hasta este tipo, ustedes como administradores es interesante que conozcan este tipo de formas en las que hay que hacer eh, estos contratos de empresas, por ejemplo, industriales del sector secundario, con las comerciales. Le pasó en algún momento a Coca-Cola, que a Sams, ¿no?
como le compra en grandes cantidades. ¿Y el Sams cómo vende? ¿Al menudeo o al mayoreo? al mayoreo. Exacto, ¿no? Entonces, ¿quiénes les compran al Sams, por ejemplo? La mayor parte, Pues porque también a lo mejor puede ser que nosotros vayamos al Sams y compremos eh, productos en mayor presentación, ¿no? O en mayor cantidad, qué sé yo. Pero normalmente lo que hoy ya, eh, o los consumidores que recurren normalmente, por ejemplo, al Sams, ¿qué tipo de negocios son? Porque son ya negocios chiquitos. sí, los comerciantes en Exacto, su los mayoría. comerciantes o los mismos de las tiendas, ¿no? Ajá. Y entonces eso fue lo que le pasó a Coca-Cola. Eh, claro, como había este trato comercial, ¿no? De los productos, vendían tan barato al Sams que el Sams le permitía dar más barato a los consumidores que el mismo camión de la Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, el camión de la Coca-Cola, ¿qué es lo que hace? Bueno, más bien, el camión pues, va y deja el producto, ¿no? A las tiendas, pero hay un vendedor, ¿no? Un agente de ventas que va y toma el pedido de las tiendas que van, ¿no? Pero ya muchos, pues, me refiero a las tienditas, ¿eh? Son de las que hacen eso normalmente. Pues ya mejor iban y se surtían al Sams, porque le salía mucho, o sea, le salía mucho más barato y le ganaban más al refresco. Entonces, pues, Coca-Cola tuvo que hacer algo diferente porque pues, estaba bajando ventas, o sea, sí tenía su venta ya con Sams, ¿no? Pero pues prácticamente ya no vendía nada o bajaron sus ventas directamente con sus agentes comerciales, ¿no? O de ventas. Entonces, pero bueno, esa es una referencia de ustedes como administradores también, entender cómo se trabaja a través de las empresas comercializadoras y que lo que buscan es tener pues una ganancia a través de esta comercialización. Yo le compro a otras empresas para dar más barato, ¿no? Bueno, más bien que me den más barato a mí y yo lo doy a un precio que me permita tener ganancias. Claro, Pero entre más. ahí, perdón que la Ah, interrumpa, profe. Por ejemplo, la sí, estrategia de esto que hizo Coca-Cola es si le compra cierta cantidad de refrescos, por ejemplo, hablando de las tienditas, ellos regalan, por ejemplo, a la cierta cantidad botellas de agua. Entonces, creo que ahí ya se benefician las tienditas, por así decirlo, porque si tú compras 2 paquetes de agua, por ejemplo, ellos te regalan otras dos. Entonces, ya ahí creo que ya es también la ganancia que puede tener o el beneficio que puede tener que les compren directamente a ellos, bueno, al camión, al vendedor y no se vayan para otro lado. sí, es donde igual se tiene que tomar como estrategias de venta para no, eh, pues para no disminuir, ¿no? Tus indicadores de venta directos, por así decirlo. Pero bueno, al final el sector terciario se refiere a estas empresas comerciales y las que brindan servicios. Ya vimos aquí algunos ejemplos. En el caso, por ejemplo, del sector cuaternario, fíjate, este es un nuevo sector, no sé si lo habían escuchado, Diana, Cintia, Héctor. Eh, eh, No, profe. Fíjense, este es No, yo tampoco. interesante. El cuaternario se refiere, incluso a veces se llega a confundir con el terciario, porque tiene que ver con tema de servicios. Pero aquí lo que lo diferencia, sí, es que este tipo de sector son empresas que se dedican a la investigación y al desarrollo, ¿sale? Es decir, por ejemplo, empresas que se dedican a la investigación, por ejemplo, ya hay aquellas que se dedican a generar, por ejemplo, yo quiero hacer una investigación de mercado, etcétera, pues contrato a una empresa que me ayude con este tema, ¿no? Que ya me genere toda este tema mercadológico y me genere reportes o informes que me permitan tomar decisiones, ¿no? Es decir, no directamente la misma empresa la que va a, no sé, a poner un nuevo negocio, un nuevo punto de venta, etcétera, sino contratan a otras para que hagan esas investigaciones o generen estas propuestas o proyectos, etcétera, que pues no directamente las desarrolla la empresa que las necesita, más bien busca otras empresas para que se las generen, ¿sale? Entonces, de manera general, son empresas que se dedican a hacer investigaciones, a tener, o por ejemplo, las que generan las encuestas, ¿no? Con base en encuestas te dicen, oye, este es tu,
este es tu resultado, ¿no? Esta es la información. Hoy que está de moda bueno, ya vienen las próximas elecciones y pues formalmente los partidos, ¿no? Buscan como tener referencia la información real y las que pasan en público, ¿no? A todo el público, donde esas no son las reales. O sea, sí le interesa saber exactamente a los partidos cuál es como su potencial, ¿no? El real, para de ahí tomar decisiones y ver de qué forma puedes ir, o investigaciones específicas de lo que ustedes han visto, ¿no? Oye, ayúdanos con esa propuesta para el debate, ¿no? ¿Cuál sería como o sea, no crean que todo eso lo genera ¿cómo se llama? El partido, ¿eh? Y que digan, no, vamos a hacer esto. Tienen asesores. Hay empresas que se dedican a eso, a asesorar. Y es con base a investigación, con base a información, herramientas de investigación, ¿no? Que les permitan tener como todo este insumo. En el caso, le estoy poniendo el ejemplo, de lo que está haciendo ahorita el gobierno. Incluso el mismo gobierno, ¿sí? ¿Ustedes creen que el secretario de Economía o el secretario de tal, de Turismo, tienen asesores, ¿sí? O sea, hay empresas que se dedican a generar esa investigación, ese análisis de información, de datos, porque ellos no son los expertos. O sea, muchas veces incluso en el gobierno hay gente que ni siquiera tiene una carrera formal de lo que va a gestionar. Están ahí por palancas o por muchas cosas más, ¿no? No digo que todos, pero formalmente tienen asesores. Ese es un ejemplo más claro, ¿no? Empresas que se dedican a eso son empresas de investigación y desarrollo, ¿sale? Y esas pertenecen a este sector, al sector cuaternario. ¿Dudas, comentarios? ¿Han escuchado hablar ya ahora sí un poquito más con este tema? Empresas que se dediquen a esto. Sí, ya con esta explicación, sí, sí hay. Sí, pues sí se recurre a este tipo de empresas para poder generar investigación que internamente no puedo generar, ¿no? Bueno, otra clasificación que tenemos es de acuerdo a su escala o su tamaño. La semana pasada veíamos que una forma es a través del número de trabajadores que tienen y también por el nivel de ingresos, ¿no? O de ventas que generan, que esa era la otra clasificación que veíamos aquí arriba, de acuerdo a lo que mencionaba ahí de su mercado o como decía, su cuota de mercado, que es eso, el tema de ingresos. Pero bueno, otra vez de manera general podemos ver por el tamaño de trabajadores que las microempresas pues son de 10 a menos, de 10 trabajadores, pequeñas empresas de entre 10 y 50, menos 50 más o menos, medianas de 52, 50 y grandes pues más de 250, ¿no? Entonces, por el número de trabajadores es como se puede clasificar. La semana pasada veíamos como esa referencia que teníamos de Nafinsa, ¿no? Pero bueno, sabíamos también o identificábamos que de acuerdo tienen ventajas y desventajas, ¿no? Las pequeñas y medianas, a comparación de las que son empresas grandes. Y pues tiene que ver mucho más por la parte de la gestión de recursos, porque pues no es lo mismo gestionar la producción que tenga una micro o una pequeña empresa a una mediana y una grande, ¿sale? Porque pues si tu producción es mucho, o sea, será mucho más grande, pues por supuesto, ¿no? De una empresa mediana y una grande. ¿Eso qué implica? ¿Qué tienes que administrar en mayor medida? Lo hemos platicado muchas veces. ¿Qué recursos tienen las empresas y que hay que administrarlas ustedes como administradores? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué tenemos que administrar? ¿Qué recursos tenemos que hay que cuidar? Para que una empresa funcione, ¿qué recursos se necesitan? El dinero, la gente, el Exacto, ¿no? producto. Los recursos materiales, o sea, imagínate, no es lo mismo que si tú vas a producir, no sé, 1000 piezas, ¿no? En una empresa pequeña, micro, a que produzca 100,000, ¿no? Multiplica el número o el tamaño de esa dimensión entre una y otra, eso implica que vas a necesitar más materiales, hay que cuidarlos porque hay más merma y si hay más merma, pues no cumples con la producción requerida, hay mayor impacto en tema de ingresos, ¿no? Se requiere mayor gestión de personas, ¿sale?
temas tecnológicos, o sea, o maquinaria, o sea, todo lo que se requiera. Entonces, pues bueno, implica una diferencia en la forma de administración de una y otra empresa, que fue lo que vimos la semana pasada. Bien, otra clasificación que tenemos es de acuerdo al alcance geográfico. Y eso quiere decir en dónde voy a encontrar esas empresas, que también tiene que ver con el tamaño, ¿no? Si son empresas pequeñas o micro, normalmente las vas a encontrar locales o regionales, ¿no? Bastan en un solo lugar, ¿sí? Es decir, no tienen puntos de venta en diferentes lugares. Están solamente ubicados en un solo lugar. Y a eso se les conoce como locales o regionales. Las empresas nacionales, pues son las que tienen presencia, eh, pues ya prácticamente en todos los estados de por ejemplo, hablando de México, en todos los estados de la República. Eh, Empresas multinacionales o internacionales. Fíjense, aquí hay estos conceptos creo que a veces se suelen confundir. No sé si ustedes sepan cuál es la diferencia entre una multinacional y una transnacional. Cintia, Diana, Héctor, porque a veces escuchar y pareciera que es lo mismo, solo hay una pequeña diferencia entre en este tipo de clasificación de las multinacionales y las transnacionales. Yo no probé. Pensaría que eran lo Parece, mismo, pero no. no, la diferencia, fíjense, radica en que las multinacionales, ¿qué significa? Que no es que solamente exista una matriz y de ahí parte todo, sino más bien tienen presencia específica esas empresas tal cual, ¿no? Eh, o sea, puede ser que sí tengan una matriz principal de donde nace o donde surgió esa empresa, ¿sí? Pero de ahí no es que solamente exporten los productos a otros países, sino también con esa misma marca, ¿sí? Con ese mismo nombre tal cual, ¿no? Así le va a posicionar en otros países. Por ejemplo, Walmart, ¿no? Sabemos que nació de Estados Unidos. Les decíamos su creador Sam Walton, y de ahí salieron también los Sams, por se llaman así. Entonces, pero pues prácticamente tenemos, no solo en México, tenemos en toda Latinoamérica, ¿no? Y es igual, es el mismo nombre, son las mismas empresas y tienen centros de distribución específicos aquí, o sea, no es que nos los manden todos los productos desde Estados Unidos, sino directamente ya tienen presencia en México o en los países en los que están esas empresas y ahí llevan a cabo ya su operación interna en el país, ¿sale? Es como si tuvieran una copia tal cual de donde están o donde surgieron esas empresas, pero también van a estar inmersas en esos países exactamente con la misma operación, con el mismo nombre, ¿sale? Claro, con gente, muchas empresas lo que hacen es que traen gente, eso sí, de sus países de origen al país en el que van a estar para poder supervisar que prácticamente sea una calca de lo mismo, de la misma forma de operar, ¿no? Pero pues, normalmente toda la parte operativa o la mayor parte de los trabajadores de estas empresas pues, van a ser de ese país en donde van a estar. ¿Cuál es la diferencia con las transnacionales? Es que estas, por ejemplo, eh, sí tienen una matriz principal y que normalmente, o una de dos, lo que se dedican es a exportar productos, ¿no? Sus productos a otros países para que ahí se vean, pero utilizan a lo mejor canales o empresas comerciales para distribuir sus productos, ¿sí? Este, o a otras empresas que también puedan ser como los intermediarios para hacer llegar el producto, y por eso hay esas relaciones comerciales con otras empresas, ¿no? O incluso, sí, hay ocasiones que se hace una inversión o se compran empresas pequeñas que ya existen en ese lugar, ¿sale? Y pues solamente se utiliza esa cara de esa empresa para poder ahí vender sus productos o servicios, pero formalmente no, a diferencia de estas, que tal cual su marca, su forma de operar, todo es lo mismo en un país que en otro, ¿sale? No sé si con eso vean la diferencia. O sea, hay esa pequeña diferencia, ¿sale? Bueno, ni tan pequeña, si es algo relativamente grande, ¿vale? ¿Dudas, comentarios? ¿No? No, perfecto. Muy
Muchas No, todo gracias. bien. De acuerdo. Y bueno, pues empresas de acuerdo a su constitución jurídica es prácticamente cuando tú das de alta a una empresa, de qué manera va a estar constituida. Eh, hay temas contables que de repente como empresario te conviene a veces, dices, oye, me conviene más como persona física que como persona moral, ¿no? Dependiendo también, eso es importante, que sepas como la cantidad de ingresos que tienes por tus servicios. Y eso me ha pasado con un proveedor, ¿no? Que tengo, que no puedo decir su nombre ni nada, ¿no? Pero me decía, yo tuve que hacer un cambio, ¿no? En mi constitución, porque estaba como persona moral, pero no le convenía porque por el tema de impuestos, pues al final pagaba más de impuestos, a diferencia que fuera persona física. Y por el tipo de servicio que ofrece, pues era más conveniente. Pero bueno, esos son temas también importantes, como ustedes como administradores deban de ver qué es lo que más conviene al final en tema de, acuérdense, impuestos te va a disminuir al final la utilidad total que tengas como organización. Entonces, hay esta forma en la que te puedes constituir como una persona física, ¿sí? Que ya sea como ustedes, como yo, que querramos poner un negocio, o sea, que constituirlo bien, y nosotros podríamos ser esa persona física, es ese representante legal, es aquel que va a tener toda la responsabilidad y el que pues va a poner toda la inversión para el negocio, ¿sale? Es decir, no hay socios, soy yo. Hay otro tipo de constitución en donde se tienen recursos y que puede ser por varias personas, ¿no? Pero normalmente este tipo o se tienen apoyos de gente, ¿no? De otras empresas tal vez, que aportan para poder constituir estas asociaciones civiles o sociedades, ¿no? Pero normalmente su fin no es de lucro, o sea, simplemente tienen fines culturales, deportivos, de divulgación, etcétera. Pero a lo mejor dicen, oye, ¿y, ¿y por qué hay empresas o por qué hay otros empresarios pues, que van a aportar para esto, ¿no? Ejemplo, ¿no? Que también es tema de, ¿cómo decirlo? Les decía, es un tema estratégico para poder recabar beneficio, ¿no? Mutuo entre las empresas y aquella asociación o sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, los Teletón, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es el beneficio que se tiene parecía que es sin ánimo de lucro, ¿no? Pero las empresas que aportan o aquellos que aportan, ¿sale? Pues claro que sí lucran con eso, o más bien obtienen un beneficio más que lucrar, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que se obtiene con ese tipo de empresas? O sea, si El pago de ustedes, impuestos, ¿no? exacto, esos son deducibles de impuestos. Todo lo que tú inviertas en eso, fíjense, ahí por ejemplo las empresas les permiten tener publicidad gratis, ¿sale? Este, y aparte, hay otros beneficios como empresa socialmente responsable, que es un nombramiento que se te da como una empresa que aportas a la sociedad y que también tiene beneficios en tema de impuestos, ¿no? O sea, hay un beneficio como tal, ¿no? Y estas asociaciones civiles, aquellos que ustedes, por ejemplo, que quisieran poner una sociedad civil, pues vas a recabar fondos, claro, no es con el ánimo de lucro, pero pues también vas a tener ahí dinero para ti, para quienes te apoyan en el día a día de llevar a cabo esas actividades y que bueno, pues está padre porque hay gente que le gusta eso, ¿no? Tener una aportación, pero bueno, no está gratis, tú también necesitas vivir y de ahí puedes tener de sus ingresos pagar a las personas que te van a ayudar y tener algo propio que pues va a servir, sí, para la comunidad, pero que bueno, tiene un fin detrás también, ¿no? Para poder hacer algo que te guste. Altruista, por así decirlo también, ¿no? Bueno, no sé si tengan dudas de ese tipo de constitución. Y si no, pues bueno, la otra que es la más conocida son las sociedades, ¿no? En las personas morales, por ejemplo, donde tienen socios y entre varios socios, como por ejemplo pudiéramos ser nosotros cuatro, queremos asociarnos, cada uno pone cierta cantidad de inversión, recursos, etcétera. Así constituimos nuestra acta, nos damos de alta
como una persona moral, como una sociedad. La más común es la sociedad anónima de capital variable, ¿no? Pero somos socios, son todas esas empresas que sean socios. Y bueno, ahí ponemos prácticamente quién es el socio mayoritario o cuál es la aportación que tenemos en total de la inversión que estamos haciendo al negocio. Pero bueno, al final generamos una sociedad, ¿sale? En donde compartimos derechos y obligaciones, ¿ok? Lo que lo diferencia de esta es eso, ¿no? Aquí, si nos asociáramos los cuatro, ok, cada quien aporta cierta cantidad, ¿no? Y a lo mejor Héctor aporta de nuestra sociedad como tal, nuestra inversión es de 5 millones de pesos, ¿no? En total, o 5 millones en total, ya incluidos, a lo mejor pusimos, cada quien puso un edificio, o transporte, o maquinaria, etcétera, qué sé yo, ¿no? Y el socio mayoritario es Héctor, y ya puso la mitad de los 5 millones. Los otros 2,5 millones entre Cintia, Diana y yo los pusimos, y bueno, ya aportamos, pero al final tenemos una responsabilidad compartida, ¿sale? Todos los ingresos pues, nos vamos a repartir, claro, en proporciones equitativas, ¿no? De acuerdo a tu aportación, pues, que se llevaría más de esos dividendos, pues, sería Héctor. Pero así como también hay pérdidas, pues a quien más le va a impactar va a ser a Héctor, ¿no? ¿Sale? Porque pues al final es una responsabilidad compartida entre los socios. Tenemos derechos y obligaciones que concluir entre todos. Y en el caso de las sociedades comanditarias, no. Fíjense, en ese tipo de sociedades, prácticamente hay gente que busca inversionistas, ¿no? Que se le conocen como gestores. Son a los que pues, no tienen recursos a lo mejor o no tienen los suficientes recursos. Y entonces buscan inversionistas que lo que hacen es, oye, pues vamos a hacer. Claro, cuando inviertes, sabes que hay riesgo, ¿no? Pero normalmente estos inversionistas nunca están como responsables, eh, o no tienen una figura de responsabilidad dentro de la constitución de tu empresa, si no hay alguien más que es el que tiene ese nombre, ¿no? Y yo solamente pues voy a invertir, pero pues requiero también sí ser parte de las utilidades de la empresa, pero pues yo no tengo ninguna responsabilidad jurídica ni legal, nada, ¿no? Eso lo va a hacer otras personas que son los gestores, ¿sale? Esa es una diferencia entre este tipo de sociedades, la comanditaria y la persona moral. No sé si tengan dudas de esto. Siempre hay que ver, por eso es importante asesorarse con abogados cuando hagan una constitución, ¿no? Para saber exactamente de acuerdo a lo que tú necesitas o con la gente que vas a estar asociada, ver de qué manera, ¿cómo decirlo? Tener cuidado en el tipo de sociedad que vamos a hacer, porque normalmente en estas, pues pueden verse inmersos lavado de dinero, ¿no? Y son las que normalmente están más auditadas. También estas, las personas morales, porque hay mucha inversión de socios, pero son prestanombres, o sea, hay un tercero, que es el que dice, oye, y es así como funciona, eso es algo delicado también. Por eso es importante que ustedes como administradores sepan ese tipo de cosas y se asesoren, porque nosotros no somos expertos en derecho, ¿no? Pero es importante entender estos temas legales, porque cuando constituyamos la empresa, necesitamos tener mucha claridad de cómo, sobre todo en la parte de responsabilidad que vas a tener tú si eres el inversionista o tú si vas a ser el gestor de ese tipo de empresas. No sé si me explico. Cintia, Diana, Héctor. Ya nos queda poquito tiempo, ¿eh? Sí, Sí, profe. De acuerdo. Bueno, ya quedan dos clasificaciones más. Me voy a ir rápido. La de origen de capital, que hay empresas que tienen ingresos, tienen sus recursos a partir de empresarios, gente que tiene dinero y que va a invertir su dinero en una empresa. O hay empresas públicas, que pues a través de los impuestos el gobierno tiene recursos y de ahí genera empresas, ¿sale? Que hoy, por ejemplo, pues ya prácticamente en Pemex hay inversión también ahí y ya sería una mixta, ¿no? O por ejemplo, como pasó con Luz y Fuerza, que prácticamente ya se privatizó, ¿no? Pero bueno,
Si es una empresa totalmente del gobierno, que hoy identificando empresas así de gran nombre, pues no hay, ¿no? Telmex en su momento era del gobierno, pero pues al final ya se volvió privada a través de Carlos Slim que la compró. Pero bueno, esas son las clasificaciones de acuerdo al origen de capital, ¿va? Y por último, tenemos empresas, fíjense que eso es muy interesante. Este concepto no era muy común de clasificación de las empresas, pero a través de la llegada con el COVID, hoy creo que ya es un esquema muy utilizado, en muchas empresas. Me refiero, por ejemplo, al trabajo remoto. Sinceramente, yo hasta hace 10 años nunca me ha tocado escuchar empresas donde se trabajara de manera, los home office, ¿no? Solo por ahí, a lo mejor en empresas como transnacionales o empresas multinacionales, que son las clasificaciones que ya vimos arriba, sí, por el tipo de cultura de trabajo, ¿no? En donde tiene una gran ventaja, pero por nuestro tema cultural en México no era muy común, ¿no? El trabajo remoto. A través de esto que vivimos del COVID, pues se volvió ya más un tema más común. Y pues fue necesario porque no podíamos tener muchos aforos en espacios, ¿no? Reducidos, y eso complicaba el poder operar ciertos negocios, sobre todo las del sector, bueno, en todos, porque tienes que cumplir con ciertos requerimientos en tema de salubridad para poder seguir operando. Entonces se volvía complejo. Por eso es que los home office creo que tomaron mucho auge a partir de este periodo. De hecho, en la empresa en la que estoy, ya hoy es muy común eso, ¿eh? O sea, ya normalmente ahorita, por ejemplo, antes de la pandemia, yo creo que si tenía un home office cada 2, 3 meses, pues era mucho, ¿eh? O sea, no era muy común. Solamente cuando a lo mejor sí necesitaba por un tema, me sentía mal de salud y podía trabajar o tenía equipo de cómputo, pues lo hacía desde mi casa. Pero no era muy común. Y hoy en día, pues sí se ha invertido mucho, las personas han invertido en que haya eh, equipo, ¿no? La lab, todo para trabajar desde casa y eso ha facilitado muchísimas cosas. Pero bueno, ya se nos terminó el tiempo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario de esta última Mm. clasificación. ¿No? No, profe. Ok, bueno, pues ya para terminar, antes de que se nos acabe la conexión, me van a ayudar a hacer un mapa mental de este tema de clasificación de las empresas. Y por favor, de tarea, me van a investigar, les digo, permítanme. eh, Características y componentes básicos de una empresa. Características y componentes básicos de una empresa, ¿vale? Entonces, repito, ejercicio en clase, el mapa mental, el tema de hoy, clasificación de las empresas y investigar, tarea, investigar las características y componentes básicos de una empresa. ¿De acuerdo?